Muy cumplidos todos, qué bueno. Continuando con nuestro ciclo de cardiopatías congénitas, vamos a empezar a revisar el manejo del paciente con cardiopatía congénita o con corrección de cardiopatía congénita para cirugía cardíaca. No solamente la patología, sino el hecho de haber sido sometido a algún tipo de procedimiento, o sea, quirúrgico, en la zona de hemodinámica. Dijo que iba a mirar el cuello y que eso le sentía. Sí, porque no ha hecho Tenemos micrófonos por allá abiertos, porfa. Entonces, vamos a empezar a revisar este tema. En los Estados Unidos, más o menos entre el 0,2 y el 0,8% de los recién nacidos vivos vienen con una cardiopatía congénita. Aquí abajo ustedes ven un corazón normal, un paciente con algo que a veces se manifiesta pronto, a veces no tan pronto, una atresia tricuspidia. Y estas cardiopatías congénitas vienen asociadas a otro tipo de patologías, a otros tipos de síndromes congénitos, neurológicos y cognitivos asociados. En un 18% están asociados a anormalidades cromosómicas con gran frecuencia, y la mayoría de nuestros pacientes tienen síndrome de Down. Síndrome de George es menos frecuente, entonces tenemos menos pacientes con síndrome de George, pero el síndrome de George y la cardiopatía son bastante cercanos, igual que el síndrome de Williams. Estos datos no son tomados de un libro, sino son tomados de el tiempo de trabajo en algunos sitios de referencia, en el cual más o menos esta es la distribución de las cardiopatías. Con gran frecuencia, la mayor frecuencia, la comunicación interventricular con un 28%, la comunicación interauricular un 10%, el ductus arterioso persistente un 10%, una tetralogía de Fallot un 10%, la estenosis pulmonar un 10%, estenosis aórtica 7%, coartación de aórtica 5%, y en este paquete vienen las otras que son menos, pero son más complicadas y son más difíciles de poder abordar. Y por edad, aquí vemos, pueden ver ustedes con los colores cada una de la patología. Igualmente, en el recién nacido, la más frecuente, la C y B, y las menos frecuentes, las más complicadas. Otras, vuelvo y les digo, envuelve una gran cantidad de patologías que son poco frecuentes, pero son más enredadas. En la aparición en el niño, en ese momento, la mayoría de los pacientes los estamos viendo acá. Afortunadamente, el progreso que se ha dado en el diagnóstico, en pensar que realmente la cardiopatía congénita existe, que no solamente están en los libros, sino que existe y que es real. Entonces, la cantidad de pacientes que nos llegan a la edad preescolar y a la edad escolar, y a la edad escolar es mucho menos. Sin embargo, no deja de aparecer uno que otro paciente, y más en las áreas periféricas donde la situación de salud es más complicada, pues vemos que de pronto nos llegan pacientes en estas edades y no en estas edades. Esta distribución ya está manejada con los pacientes que van a cirugía cardíaca. Igualmente sigue predominando el ductus, la CIB, el Fallot, la CIA. Aquí aparece una que teníamos metidas dentro de los otros grupos, que es el drenaje venoso pulmonar anómalo, que ahora lo llaman una conexión venosa anómala, la transposición de grandes arterias y el gran paquete de las otras. Pero como ven ustedes, ahí hay una cantidad de nombres que nos pueden enredar, complicar, y no nos podemos aprender todos los nombres porque si uno no está viendo cardiopatías todos los días,
que le digan una atresia tricúspide, tiene que pensar, que le digan que una atresia mitral tiene que estar pensando qué es lo que está pasando, que le digan que un paciente operado de un Fontan. Entonces, ¿qué es lo que se recomendó? Se recomendó hacer una recopilación y una clasificación de las diferentes cardiopatías con el fin de orientarnos y poderlas manejar de la manera más fácil y más sencilla que podamos, ya que si agrupamos las que son parecidas y las que nos producen alteraciones semejantes, pues las vamos a manejar de esa manera y vamos a evitar confundirnos y evitar enredarnos con tanto nombre y tanta corrección y tanta patología que hay. Esta es la misma clasificación que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestras charlas. Es exactamente la misma, entonces era lo interesante de poder dar esta charla antes de empezar a ver cada una de las cardiopatías o cada uno de los grupos y poder entender las clasificaciones. Tenemos entonces que un determinante muy importante de la dificultad o de la interesante que se pone el manejo de estos pacientes es el flujo sanguíneo pulmonar. Y entonces tenemos el grupo 1, pacientes con flujo sanguíneo pulmonar aumentado, el grupo 2, pacientes con flujo sanguíneo pulmonar disminuido, producido por cortocircuitos que pueden ser intracardíacos o extracardíacos. Paciente con obstrucciones, obstrucción al flujo sanguíneo, que puede ser, como vimos en esa gráfica, una atresia tricúspide que obstruye el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, o una estenosis valvular aórtica que se presenta en el recién nacido y es bastante crítica, o una estenosis supravalvular aórtica, una estenosis pulmonar que nos va a generar patología interesante porque va asociada a disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Y el último grupo, que pasa a ser el cuarto, es el grupo que se caracteriza porque o tiene mucha mezcla sanguínea o carece de mezcla sanguínea. En este grupo tenemos el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial o total, la transposición de grandes arterias y ya lo vamos viendo. Empezamos entonces con el grupo más frecuente, flujo sanguíneo pulmonar aumentado, en el cual nos encontramos con la comunicación interauricular, cortocircuito a nivel auricular, normalmente de izquierda a derecha, que va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Comunicación interventricular, igualmente, que ya veremos adelante, una pequeña, una grande, que aumenta el paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y de ahí hacia la circulación pulmonar. El ducto arterioso persistente, que es una patología que hace un cortocircuito extracardíaco que comunica la aorta con la pulmonar izquierda normalmente y que también nos va a generar incremento en el flujo sanguíneo pulmonar. Aquí viene otra patología que la vez pasada que le dijimos a Cristian en la lista de las patologías se me pasó, y es el canal atrioventricular. El canal atrioventricular se caracteriza por tener un ostium primum a nivel auricular, una válvula única auriculoventricular y una comunicación interventricular. Esta es generada por defecto de la fusión de los cojinetes endocárdicos durante el proceso de desarrollo embriológico del niño. Es una patología bastante interesante, bastante enredada de manejar, que se asocia mucho con el síndrome de Down. Se caracteriza entonces el aumento del flujo sanguíneo pulmonar por una sobrecarga de volumen y que puede llegar a generar también sobrecarga de presión a las cavidades izquierdas y derechas. Vamos al paso siguiente, a quienes no les llega la sangre suficiente al pulmón y normalmente se caracterizan por alteraciones en la oxigenación. Dentro de este grupo tenemos una cardiopatía que es relativamente frecuente y que operada y manejada de una buena manera tienen buenos resultados, que es la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein. No siempre la anomalía de Epstein va con flujo pulmonar disminuido, pero puede ir con ella.
Y las lesiones que producen la obstrucción, las había nombrado hace un momento: estenosis aórtica, estenosis pulmonar, coartación aórtica, es cerclaje de la arteria pulmonar, que ya es generado por una corrección previa. Si tenemos un paciente con el primer grupo con flujo sanguíneo pulmonar aumentado, que por su edad o por la situación o por la complejidad no permite que se lleve a la corrección total, entonces le hacemos una corrección paliativa, que es un cerclaje en la arteria pulmonar que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y que se puede convertir en una situación patológica que nos complica el manejo posteriormente. ¿Qué van a tener estos pacientes con lesión obstructiva? Aumento de la poscarga y disminución del flujo sanguíneo distal. Y lo que hablábamos, pacientes con alteraciones o con problemas generados por incremento de la mezcla sanguínea, drenaje venoso pulmonar anómalo o conexión anómala. ¿Qué quiere decir? Que las venas pulmonares no están llegando a la aurícula izquierda, sino directamente o a través de un colector están llegando a la aurícula derecha, al seno coronario, a la cava superior o a la cava inferior. La transposición de grandes arterias, en las cuales aquí lo que tenemos es lo contrario, un déficit de mezcla, que es lo que nos genera la desaturación, la falta de oxigenación en estos pacientes, porque el circuito sistémico llega a través de las venas cava superior, cava inferior, pasa a aurícula derecha, ventrículo derecho, él lo expulsa por la aorta y vuelve y da ahí su vuelta. Y la otra da la vuelta a través de las venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, y sigue dando la vuelta. La única forma de producir mezcla es que tenga una conexión a nivel auricular, a nivel ventricular o a nivel ductal. Y aquí vamos a ver una a una rápidamente. Ductus arterioso persistente, como les decía, es una comunicación anormal entre la aorta y la rama pulmonar izquierda. Es el 10% de los defectos en uno de 2.500 nacidos vivos. Lo más importante del ductus es la situación en las cuales, por otro tipo de patología que tenga el paciente, la sobrevida y la circulación depende de que ese ductus esté abierto. Y hablábamos en la charla anterior de la prostaglandina E1, que fue un desarrollo muy importante, porque ella nos permite mantener ese ductus abierto, evitar que se llene y que se cierre, perdón, y mantenga o la circulación distal o el flujo hacia las arterias pulmonares. Las patologías pueden ser la transposición de grandes arterias, la atresia pulmonar, la conexión venosa anómala total o la interrupción del arco aórtico. La comunicación interauricular, aquí la ven ustedes, un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel atrial, que puede ser mayor o menor. Normalmente no se comporta como una emergencia en el niño pequeño, sino en el niño mayor se lleva a cirugía más o menos después de los 4 años, normalmente con una evolución bastante satisfactoria. Recordemos que el foramen oval puede estar permeable en el 50% de los niños hasta los 5 años. Ojo con las burbujas, que puede hacer embolismo paradójico. Y ya cuando la relación entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico es mayor de 3, se empieza a presentar fatiga y disnea desde muy pequeños. QPQS, siempre estamos hablando de la relación entre la sangre que está en el circuito pulmonar y la que está en el circuito sistémico. La comunicación interventricular es un cortocircuito de alta presión. Depende mucho del tamaño del defecto. Un buen porcentaje se le produce el cierre espontáneo, y más los que están aquí pegaditos a la válvula tricúspide y se meten entre las cuerdas de la tricúspide, que hace que esas mismas cuerdas terminen generando un mecanismo de cierre. Se genera sobrecarga de volumen y de presión, y progresivamente va a generar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En unos niños muy pequeños
que nos da síntomas importantes, se maneja con un cerclaje de arteria pulmonar, pero esto cada vez lo hacemos menos y cada vez nos metemos más a llevarlos a la corrección total, esperando que tengan más o menos unos 3 o 4 kilos. Aquí está lo que les decía, una comunicación pequeña en la cual el cortocircuito no es mayor y probablemente el aumento del flujo sanguíneo pulmonar no es mucho, pero que sí puede ser un riesgo para generar endocarditis, y una comunicación de gran tamaño en la cual el paso de sangre hacia la circulación pulmonar es bastante y va a generar rápidamente aumento de las resistencias vasculares pulmonares. La tetralogía de Fallot tiene una incidencia del 15% y se caracteriza, como ven aquí ustedes, una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo pulmonar hacia las ramas pulmonares y obviamente hacia los pulmones. Normalmente viene con el paciente cianótico, a no ser que haya unas variaciones como es el Fallot sin válvula y otras cosas que son menos frecuentes, pero que se pueden presentar. Y casi siempre se dan cuenta porque más o menos entre los 2 y 3 meses el niño llega con episodios de cianosis severa generada por el llanto o por la ingesta de lo que se ha llamado crisis cianógenas, que ya veremos cómo las vamos a manejar. Ante la aparición de una crisis cianótica de un paciente con tetralogía de Fallot, que lo podemos tener y se nos puede presentar, por ejemplo, en un niño que va para tratamiento odontológico y está en proceso de preparación para la cirugía de la corrección total. Lo que se sucede es que hay un espasmo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho generado por varios estímulos. Uno puede ser el estímulo simpático, otro puede ser la hipovolemia, otro puede ser la superficialidad anestésica, otro puede ser el estímulo directo. Entonces ese cortocircuito de derecha a izquierda se va a aumentar y vamos a perfundir todo el organismo con sangre desaturada. La forma de manejarlo es aumentando la precarga, aumentando la resistencia vascular sistémica, evitando la acidosis y produciendo la relajación de ese tracto de salida. La relajación de ese tracto de salida la podemos lograr con agentes beta bloqueadores o con agentes anestésicos. Como les contaba en la charla pasada, el uso del alotano era muy útil para este manejo. Le subíamos el vaporizador al máximo con una buena carga de líquidos más un aumento de la resistencia vascular sistémica con fenilefrina, va logrando uno salir de esas crisis cianóticas que no dejan de ser muy estresantes, y si permitimos que la acidosis nos vaya ganando, terminan siendo imposibles de revertir. Pasando al grupo de lo que hablábamos de pacientes con mezcla sanguínea, aquí vemos las venas pulmonares que regresan al corazón, las izquierdas, las derechas, y aquí están cayendo a la cava superior. Es un drenaje venoso pulmonar anómalo total o una conexión anómala pulmonar total. Este es otro paciente con problema de mezcla sanguínea, es un ventrículo izquierdo hipoplásico, en el cual toda la sangre la está expulsando y está perfundiendo el circuito pulmonar y el circuito sistémico a través del ventrículo derecho. Son pacientes que tenemos que llevar a corrección prontamente, especialmente cuando están empezando a dar síntomas. Y aquí lo que les hablaba de la transposición de grandes arterias, un circuito que da la vuelta acá con el ventrículo izquierdo y el otro circuito que da acá. La única forma de poder lograr oxigenación e intercambio entre los dos circuitos en los pacientes que tienen íntegro el septum interventricular y no tienen ductus es aquí a nivel de la aurícula. Nos muestran las cardiopatías congénitas: cianosis, falla cardíaca, hipertensión pulmonar y o arritmias.
¿Qué efectos no cardíacos producen las cardiopatías congénitas? A nivel pulmonar hay disminución de la complacencia, puede haber compresión en la vía aérea, en ese caso que les decía del falot sin válvula pulmonar, se produce un crecimiento importante de las ramas pulmonares que van a comprimir el bronquio, principalmente el bronquio fuente izquierdo, inclusive la tráquea, y generan alteraciones de la ventilación y alteraciones de la movilización de secreciones. Escoliosis, hemoptisis, no se acostumbran a mantenerse hipóxicos si no hay respuesta a la hipoxia, y lesiones nerviosas de recurrente o frénico. A nivel hematológico, policitemia, pueden llegar pacientes con hematocritos incluso mayor de 60, que generan una hiperviscosidad sanguínea con posibilidad de producir trombos y de dificultar la circulación a nivel sistémico. Anormalidades en la coagulación a nivel de las plaquetas, el fibrinógeno, fácilmente desarrollan fibrinolisis, dificultades en la formación del coágulo y coagulación intravascular diseminada. A nivel neurológico podemos tener émbolos, abscesos cerebrales, compresiones nerviosas, pacientes con cefalea continua, mialgias, ataques isquémicos transitorios y o depresión. Con respecto a los accesos vasculares venosos y arteriales podemos tener dificultades y volverse un reto, ya que estos pacientes van con mucha frecuencia a los hospitales para manejo de una u otra cosa mientras son llevados a su procedimiento quirúrgico definitivo. Son pacientes que han sido sometidos a intubaciones prolongadas, algunos que desafortunadamente cuando se produce lesión del recurrente, uno de los otros nervios, terminan con traqueostomías, estenosis traqueales, compresiones bronquiales, y no crean que no es inusual. Cuando el paciente no sometido a la corrección no evoluciona adecuadamente y tiene que estar sometido a soporte ventilatorio durante un tiempo prolongado, va a generar estos problemas y vamos a tener que en nuestras habilidades para manejar el paciente cardiópata o el paciente con una corrección parcial o total en cirugía no cardíaca, vamos a tener este tipo de cirugías en la vía aérea. Y en esta gráfica siempre la he guardado y siempre la muestro porque nos aclara un poco cómo hace daño la policitemia, la viscosidad, la hiperviscosidad. Entonces, una hipoxemia crónica nos genera policitemia, alteraciones en la coagulación, que puede ir a generar una coagulación intravascular diseminada. La volemia se va haciendo mayor de lo calculado. Hay manifestaciones en los glóbulos rojos con microesferocitosis y ferropenia, con esa deformidad que hace que el aporte de oxígeno a los tejidos esté limitado. Se aumenta la viscosidad sanguínea que baja el gasto cardíaco, el cual, haciendo un círculo vicioso, incrementa o facilita las anormalidades de la coagulación, produce fatiga, parestesia, cefalea, debilidad muscular, confusión y visión borrosa, todos caracterizados por bajo gasto cardíaco y disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos. Con respecto a las plaquetas, el número de plaquetas disminuye de acuerdo al incremento del hematocrito, y no solo disminuye el número, sino disminuye su actividad. La agregación está disminuida, la vida media de las plaquetas es mejor y existen niveles bajos de protombina. El hipoflujo hepático a que están sometidos estos pacientes que vimos anteriormente, que tenían un gasto cardíaco disminuido, genera una disminución en el volumen plasmático, fibrinolisis primaria y coagulación intravascular diseminada. Todo eso se va sumando, y cuando vamos a llevar al paciente a nuestras cirugías, que puede ser una hernia o puede ser cualquier otra cosa, nos va a dar dificultades y problemas de sangrado. Las arritmias también se hacen presentes y también debemos estar pendientes, especialmente en el síndrome de Epstein, en el que aparece el Wolff-Parkinson-White. Pueden aparecer taquicardias por reentrada y flúter auricular.
en pacientes sometidos a correcciones de transposición tipo Mostar o tipo Senning, que ya es muy poco lo que se hace, pero pueden aparecer y pueden llegarnos esos pacientes con las correcciones hechas hace unos años. Vamos a tener estas anormalidades en la conducción y vamos a tener bloqueos cardíacos. Fibrilación auricular se presenta en pacientes con comunicaciones auriculares, inclusive con comunicaciones auriculares las hemos visto en pacientes con correcciones hechas a tiempo, pero que las aurículas continúan dilatándose y terminan generando fibrilación auricular, alteraciones mitrales o con correcciones del ventrículo único que terminan en la cirugía de Fontana. Con los pacientes que han sido sometidos a ventriculotomías en las correcciones de tetralogía de Fallot y se les deja un parche transanular, existe el riesgo de muerte súbita. Y en este tipo de patologías que ven aquí, Fallot, CIA, transposición, Epstein, CIB, con estenosis pulmonar, podemos tener pacientes taquicárdicos y pacientes que vayan a fibrilación ventricular. Con respecto a las bradiarritmias, tenemos lo que hablábamos hace un momento, pacientes sometidos a correcciones de Mostar o de Senning, o que han sido operados de cirugía de Fontana o de cirugía de Glenn, que es una anastomosis directa en el Glenn es una anastomosis directa de la vena cava superior a la rama pulmonar derecha, y en el Fontana está anastomosada la misma que les anoté para Glenn y la cava inferior también conectada a las arterias pulmonares. Anteriormente se hacían a través de la aurícula y se incluía la aurícula en esas conexiones, cosa que se asociaba mucho más a la aparición de arritmias. Y traumas sobre el nodo AB podemos tener en la corrección en la CIB. Muchos marcapasos pusimos en el pasado mientras progresaba la curva de experiencia en no dejar pacientes bloqueados, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos con una corrección tipo Rastelli, o el bloqueo congénito que se ve en pacientes hijos de madres con enfermedades tipo lupus. Entonces vamos a llevar un paciente, niño o adulto, con riesgo elevado porque tiene una cardiopatía congénita o porque fue corregida una cardiopatía congénita. Puede tener o haber tenido hipertensión pulmonar que continúa progresando, tener una cardiopatía cianosante con una clase funcional 3 o 4, con un deterioro importante de la función ventricular y lo que les hablaba hace un momento, el paciente con fisiología de Fontana que tiene directamente una anastomosis cavopulmonar. Con riesgo moderado tenemos el paciente que tiene una válvula o un conducto protésico, cortocircuito intracardíaco que puede ser no corregido o un cortocircuito residual después de la corrección. Cortocircuito residual quiere decir que se le puso un parche para cerrar la comunicación interventricular o para hacerle un reparo del canal atrioventricular y siguió con cortocircuito del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho o de la aurícula derecha, izquierda a la aurícula derecha. Obstrucción a la salida, cuando hemos hecho, por ejemplo, una corrección de una coartación de aorta y queda con gradiente, o se ha hecho una valvulotomía o una plastia valvular aórtica y queda con obstrucción. Disfunción ventricular moderada, arritmias. La clave para llevar a estos pacientes a cirugía es tener un trabajo interdisciplinario entre el médico tratante, que puede ser y normalmente es el cardiólogo, pero que aquí yo quiero ser muy claro con todos y que no se coman el cuento del cardiólogo, porque es que la verdad los he visto a estos cardiólogos pediatras echando unos carretazos a los niños que van a cirugía no cardíaca y lo que hacen es enredar la pita y muchas veces como ellos no saben lo que pasa en cirugía y no saben el manejo al que lo vamos a someter, enredan más la pita y pueden llegarnos a complicar. Es mejor hablar con todo el grupo y revisar imágenes diagnósticas, hablar con cuidado intensivo y el anestesiólogo llevar su plan de manejo intraoperatorio. Cuando vamos a evaluar el paciente,
es muy importante. ¿Tenemos clara la fisiopatología de la lesión cardíaca y de lo que se le hizo y lo que le quedó? ¿Qué tan severa está la enfermedad? ¿El paciente tiene falla o ha hecho falla? ¿Es un síndrome complejo o es solamente una lesión aislada? Si le han revisado otros procedimientos, podemos revisar los registros. A mí me da mucha risa que los registros anestésicos los hacemos muy bonitos y muy lindos y todo, pero casi nadie los revisa. Los registros anestésicos sirven solamente para cuando no está hecho glosar la cuenta del paciente, pero es extrañísimo que tengamos la oportunidad de revisar un registro anestésico previo, saber qué tubo se le puso al paciente, si hubo dificultades en el manejo de la vía aérea, todo eso. Desafortunadamente esa costumbre no existe, pero es muy importante y realmente nos disminuye estrés en la cirugía que nos vamos a meter. Preguntarnos, ¿existe cortocircuito? ¿Existe obstrucción? ¿Se le hizo una fístula sistémico-pulmonar al paciente antes por alguna razón? ¿Hay indicios de mala función ventricular? ¿Es un paciente de ventrículo único que ya pasa, como vimos antes, a un riesgo mayor? ¿Hay regurgitación valvular o estenosis valvular? ¿Qué medicamentos está recibiendo el paciente y qué impacto tiene sobre el procedimiento al cual lo vamos a someter? Y antes de proceder, volvamos a revisar el caso, historia, exámenes, la coagulación, tengámosla en cuenta, la presentación clínica, qué opina el cardiólogo, qué opina el cirujano, qué opina el intensivista, pero finalmente nosotros somos los que le vamos a poner el pecho a la situación y vamos a manejar el paciente. ¿Qué objetivos nos trazamos? Manejar la vía aérea, administrar el oxígeno que se necesite, porque el oxígeno puede ser tan bueno como puede ser tan malo. En un paciente con ventrículo único que le bajemos la resistencia vascular pulmonar, podemos tener una alteración en el QPQS y llevar al paciente a paro. Preservar al máximo la función miocárdica. Aquí lo que les estaba diciendo, un balance en los pacientes que tienen solo una cámara expulsora, un balance perfecto entre las resistencias pulmonares y las resistencias sistémicas. Veíamos también en la charla anterior cómo el propofol produce algo importante en la reducción en las resistencias vasculares sistémicas y se nos puede desbalancear este paciente con un ventrículo único. Ojo con las burbujas en los accesos vasculares, tener un plan anestésico claro, pero que sea moldeable según cómo se presenten las situaciones y tener a mano el equipo de resucitación. ¿Qué situaciones nos aumentan la resistencia vascular pulmonar? La hipoxemia, la acidosis, la hipercarbia, el estímulo adrenérgico, los alfa-adrenérgicos, la presión alta en la vía aérea y la estimulación simpática. Un paciente que esté superficial, que tenga aumento en la resistencia vascular pulmonar, con esto nomás se nos puede ir muy arriba la resistencia vascular sistémica, perdón, la resistencia vascular pulmonar y generar una disfunción del ventrículo derecho. Este sería el manejo. Entonces, oxígeno, alcalosis, vasodilatadores, prostaglandina, hipocarbia, o sea, hiperventilación, óxido nítrico, inhaladores. Aquí me falta poner dos cosas importantísimas, la temperatura y el manejo de la bulimia. No debe estar el paciente hipovolémico, no debe estar el paciente hipotérmico. Como recomendaciones anestésicas, el ayuno más corto posible. Si es necesario tener ayunos prolongados, pensar en poner líquidos endovenosos previamente. Poner premedicación, no olvidarnos que esa premedicación puede producir algo más de depresión respiratoria y puede necesitar oxígeno suplementario. Continuar las medicaciones, pensarlo si realmente el diurético es útil en el momento dado, si el antihipertensivo es útil. Evaluar la oxigenación al 21% para saber a qué no le vamos a medir y no olvidar la profilaxis antibiótica. En cirugías mayores con intercambios de líquidos grandes, pongámosle un ejemplo, una hepatectomía o un trasplante hepático, algo así, pues obviamente el riesgo es mayor. Pensar si necesitamos o no necesitamos colocar un catéter para medir la presión venosa central y estar pendiente si el paciente ha desarrollado o desarrolló o nos desarrolla durante la cirugía falla cardíaca.
Los principios en pacientes con cortocircuitos de izquierda a derecha: incrementar resistencia vascular sistémica, evitar agentes que tengan inotropía negativa, pueden llegar a requerir agentes inotrópicos, evitar la sobrecarga de líquidos, controlar los factores que incrementan la resistencia vascular pulmonar y empezar oxigenación y ventilación temprana. Pacientes con cortocircuitos de derecha a izquierda: mantenga elevada la resistencia vascular sistémica. Los líquidos endovenosos deben ser generosos. Esa es otra cosa simpática porque los cardiólogos y los que quieren hablar, pontificar donde el tema, creen que todo lo que sea corazón es líquidos restringidos. No es así. Este tipo de patología debe ir con líquidos generosos. Acuérdense que estos pacientes generalmente tienen hematocritos altos y van a tener una hiperviscosidad que se benefician mucho de tener una muy buena hidratación. Evite el aumento de la resistencia vascular pulmonar. No use presiones intratorácicas elevadas. Con respecto al oxígeno, administrar lo necesario, no más de lo que es. Cuidado con las burbujas y tener en cuenta un monitoreo postoperatorio prolongado. No son pacientes que puedan salir de la sala y salgan para recuperación y de ahí para la casa, se pueden complicar. Ya en los últimos temas quería recordarles aquí que los cortocircuitos intracardíacos hacen que la captación de los anestésicos inhalados varíen. No es lo mismo que un paciente que no tiene cortocircuitos. Y aquí está la gráfica en el cual el paciente con un cortocircuito de izquierda a derecha, el tiempo de inducción inhalatoria va a ser mucho más lento, mucho más lento. Y un paciente con cortocircuito de derecha a izquierda, pues va a ser prácticamente, inicialmente va a ser rápido, luego no llega igual a la misma altura que el paciente normal, pero va a ser muy parecido. Entonces, un paciente con cortocircuito izquierda a derecha, la inducción inhalatoria va a ser lenta. Y igual cuando llegamos a concentraciones tóxicas, lograr sacar esa cantidad de anestésico halogenado para evitar los efectos deleterios que producen, va a ser lenta. El desarrollo de la endocarditis infecciosa que se puede presentar en pacientes que sometemos a cirugía endocardíaca. Existe mayor riesgo en pacientes que tuvieron endocarditis previamente, que tienen válvulas o prótesis. Normalmente después de 6 meses está todo endotelizado, pero si hay no cortocircuito, sino si existe cambios en la velocidad del flujo, puede facilitar que se suceda una siembra de bacterias a ese nivel. La cardiopatía cianosante no corregida, así que lo que les decía, una cirugía antes de 6 meses. Los defectos residuales les repito, es que quede un huequito donde no es, que siga pasando sangre del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho, y en pacientes que han sido sometidos a trasplante cardíaco. ¿En cuáles tenemos no recomendada la profilaxis antibiótica? Intubación ortotraqueal, fibrobroncoscopia, meningostomía, endoscopia, circuncisión. Y la profilaxis, si la vamos a dar por vía oral, usamos con amoxicilina o ampicilina. En pacientes alérgicos a la penicilina usamos cefalexina o cefazolina. Para tratamientos dentales, orales, respiratorios y esofágicos. Para niños de alto riesgo, ampicilina más gentamicina o vancomicina más gentamicina. Para riesgo moderado, amoxicilina o ampicilina o vancomicina. Estos serían los procedimientos realizados en el tracto genitourinario o en el tracto gastrointestinal. Muchas gracias y estamos pendientes de las preguntas.